Hermanos, qué bendición. Gracias, Silvia. Ayer me dio una introducción extraordinaria. Gracias a Dios que hoy quedó un poquito más tranquilo. Pero la verdad que es una alegría tremenda poder estar aquí y poder compartir de este tema. Me llegó un correo o en alguna de las maneras de comunicar de Comiván, preguntando a quién sugerían entrevistar sobre el tema de batalla espiritual. ¿Qué guerra espiritual le llamaron? Quedé encantado de que se iban a animar a hablar del tema y le iba a decir a las órdenes. Voy de aquí para Ecuador para enseñar entre los Ashuar y los Shuar, grupos totalmente animistas. Si se pudiera aplicar la palabra puro al animismo, diríamos que es un animismo puro, no tienen dioses, no tienen altares, lo único que tienen son los espíritus que los rodean, que los amenazan, y como es el curandero, ¿verdad? Y están teniendo dificultades. Ahí se empezó a evangelizar hace unos 10, 15 años entre los Shuar. Ahora los Shuar han ido más adentro a los Ashuar y están teniendo dificultades de cómo llevar a la gente realmente a romper con el pasado, ¿verdad? Que durante emergencias no vuelvan a lo que conocían. Pero Dios me ha dado el privilegio de enseñar en Indonesia, de enseñar en Tailandia, de enseñar en Myanmar, en Senegal, en la India, en Guatemala, México, sobre este tema. La razón que me ha dado el privilegio de enseñar es porque otros no lo hacen, que lo deberían hacer. Y yo te quiero recordar el ejemplo de Jesús. Jesús dice, traté de apuntarlo, me parece que no lo apunté, por aquí. No, pero él dice, por 2 o 3 años no dejé de anunciaros toda la verdad. Yo te quiero desafiar. Si Dios te ha mostrado alguna parte de la verdad que no te han animado a enseñar, pastor, fíjate Pablo, enseñá todas, porque la verdad que hay muchos que no han enseñado toda la verdad. Tenemos miedo de qué nos van a decir, qué van a decir otros líderes. El tema no es lo que dicen otros líderes, el tema es que si tú estás preparando o no a tus discípulos para enfrentar la realidad. Y este es un tema terriblemente importante. La primera vez que volvimos a Estados Unidos de licencia estuve en unas oficinas. Allí conocí a una joven, trabajaba en la Unión Femenil. Una de estas mujeres, balas de fuego, armando. Era tremendo estar con ella, era estar como estar con Anita. Y uno veía las risas y todo lo que sea. 4 años después volvimos, nos encontramos. Ella había salido como misionera para la Costa de Marfil. Era otra persona. Media seca, media la cara venida abajo, muchos problemas de piel. A veces los problemas de piel pueden reflejar problemas de tensión, de estrés, ¿verdad? Demacrada. No parecía la misma persona. Y yo, no, vamos a ir a hablar con ella. Entonces hablamos y yo le dije, decime una cosa. Y ahí en la Costa de Marfil, ¿cómo los preparan para tratar con las realidades espirituales? ¿De qué me estás hablando? Bueno, la gente adora a estos demonios, la palabra habla muy claro, las consecuencias de eso. ¿Cómo te entrenaron? ¿Qué viste allí? Dice, no te entiendo. Entonces le dije, bueno, mira, en Uruguay nosotros recibimos las influencias de Brasil, de los que habían venido de Costa de Marfil y de Nigeria y de Benín, que antes era Dahomey. Todas esas cosas llegaron a Brasil, de Brasil llegaron y nos están haciendo estragos tremendos. Lamentablemente en ese tiempo, cuando primero llegaron a Uruguay, muchos evangélicos no se dieron cuenta, porque Uruguay era el país intelectual, era el país donde había que pelear con la sabiduría de Dios. Y no nos dimos cuenta que había llegado el tiempo que había que pelear con Cristo, el poder de Dios, que Pablo usa los dos en la misma oración. Y nosotros en Uruguay yo me dediqué a tirar abajo los argumentos intelectuales, pero había cambiado el mundo. Entonces me acuerdo un día, yo estaba hablando, me encontré en la calle ahí en Florida con un hombre que estaba estudiando
abogacía, unos tipos que tienen una presencia, ya de por sí era grande, ¿no? Bien vestido, hablaba bien. Y empezamos a hablar y él me empieza a cuestionar, ¿viste? Y yo le presento, ya nos conocíamos, pero al final me di cuenta, este tipo lo único que quiere hacer es discutir, es ganar el argumento. Esto no sirve de nada. Entonces le dije, si vos sabés que el miércoles pasado estaba en casa y llegó una jovencita a hablar, pedir consejo, pero a la media hora se manifestó un demonio. Se le acabaron todas las gracias, se le acabaron todo. ¿De qué me estás hablando? Señor, hazme como Lázaro, vuélveme a atar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vos me vas a llevar el mate, qué tremendo. Bueno, yo creo que Dios es poderoso, pero a veces no sé si tiene. Vamos a ver. Entonces le hablé y dice, ¿qué es eso? Y le expliqué lo que había pasado y cómo se había manifestado un demonio, cómo hablaba otra persona a través de ella y cómo se retorcía. No lo podía creer porque en su vida, yo tengo un cuñado que es comunista trotskista. Él en un tiempo estuvo dedicado al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos. Fue candidato a la presidencia. Y un día dije, se acabó porque esto lo que quiere es pelear. Y le empecé a hablar de la batalla espiritual. Quedó anonadado. Después le preguntó a mi madre, Jasón cambió de religión porque parece que tiene más de un Dios. Y claro, da la idea en cuántos dioses crees, ¿verdad? Pero la realidad, hermano, que cuando yo llego a Indonesia, el misionero me dice, no sabemos qué hacer. Y me encuentro con una pareja de misioneros que están sirviendo en Colombia. Y estaban con otro grupo, con Nuevas Tribus, ahora cambió el nombre, no me acuerdo, y estaban por venir a la Junta de Misiones. Y yo les dije, y trabajan con los grupos indígenas no alcanzados, preparan colombianos. Y yo, wow, bueno, contame un poco cómo hacen con el tema de las realidades espirituales. No, eso nosotros no creemos en esas cosas. Ok, traté de entrar, no, muro. Pasa un año y me llama, no él, porque no solo era él, sino que era argentino. Imagínate un argentino decir que se equivoca, no. Entonces, me llama la señora, que es, claro, mujer, ya se puede someter, y americana. Me dice, queremos invitarte a que vengas a hacer un seminario, un entrenamiento para nuestros misioneros sobre batalla espiritual. ¿Cómo? Le digo, ¿no era que no creían en eso? Bueno, al final nos hemos dado cuenta que nuestra teología no nos da los recursos para ayudar a la gente que queremos alcanzar. Le digo, no me digas, ¿qué pasó? Bueno, ellos recibían estudiantes de lo más remoto, a veces detrás de la guerrilla y todo eso, que el gobierno le pagaba para ir a estudiar, pero no le daba dónde quedarse, entonces hicieron unos apartamentos donde recibían con poco costo para poder evangelizar. Y dice, bueno, vino una de las jovencitas y me dijo, señora, todas las madrugadas, a las 2 de la mañana, mi compañera se despierta y se sienta en la cama y empieza a hablar con su amiga. Y por 1 hora habla. Y están teniendo una conversación. Y después se va a la cama y se duerme de vuelta. Entonces ella dijo, bueno, lo que pasa es que el estrés de estar fuera, lejos de la familia, se ve que está pasando un momento difícil psicológicamente, es natural encontrar las defensas. Le dijo la otra. Después le dice, señora, se aparece una cara en el muro, dentro de nuestro cuarto. No, mirá, tenés que tener cuidado, no puedes ser tan influenciable, eso son cosas. Vos tenés que darte cuenta, todas las buenas explicaciones secularistas, no bíblicas, seculares, de que eso no existe. Y entonces un día la joven le dice, ¿no podría venir al cuarto? Y cuando entra, ahí está la cara. Y ahí empezaron a darse cuenta que no sabían nada, que le habían enseñado estas cosas de la Biblia, saltealo. Yo me acuerdo cuando Nuevas Tribus
estaban haciendo un trabajo tremendo con las historias cronológicas, contaban el relato de cómo iban presentando toda la historia de la Biblia. Era extraordinario y cómo respondían estos indígenas que nunca habían escuchado. Y daban todos los pormenores. Y para mí fue tremendo. Y llega un momento y dice, bueno, hoy estábamos hablando, no sé si era de José, alguien que soñó un sueño. Claro, le tuve que explicar que hoy en día Dios ya no habla más a través de sueños. Todo lo que habían dicho hacia ellos era bíblico. Y de repente dice, la Biblia dice esto, pero yo te digo, Dios dijo eso. No, no es así, dijo Satanás. Y nosotros se nos ocurre que nosotros podemos mejorar la Escritura. Entonces, cuando hay un trasfondo secular dentro del evangelicalismo, que solo creemos Dios, hombre, nada más, y no creemos que Pablo subió al tercer cielo, y no creemos que Dios le dio poder sobre los demonios, y no creemos que sanaban, queremos un evangelio del siglo XX, que necesitamos un evangelio del siglo I. Lo que Jesús enseñó, lo que ellos enfrentaron, a mí me enseñaron en el seminario capaz que era epilepsia. ¿Qué es eso? Que capaz que es epilepsia. La palabra es clara. Es que nunca he visto nada así, no debe existir. No importa si tú lo viste o no. Si yo vivo en un pueblo donde nunca he visto un gay y me empieza a hablar de los gays, digo, eso no existe. ¿Por qué? Porque vos no lo viste. Pero si la palabra de Dios lo dice, existe. Eso era una introducción de 30 segundos que se me fue la mano. El tema es... Pablo dice, no dejé de enseñaros toda la verdad. Entonces, yo te quiero pedir, pastor, líder, enseña toda la verdad. Y si no la sabes, ponete a leer la Biblia. ¿Cuántas veces se menciona la Trinidad en la Biblia? Ninguna vez, ¿verdad? ¿Cuántos han predicado sobre la Trinidad? ¿Cuántas veces se menciona demonios en el Nuevo Testamento? Demonios plural, no demonios plural. 30 veces. ¿Cuántas veces has predicado sobre los demonios? Escuchame una cosa, si está en la Biblia, es nuestra responsabilidad interpretar. Y si no lo sé interpretar, le digo, gente, no sé, pero juntos vamos a buscar que el Señor nos ayude a entender su palabra. Porque para eso nos dio la palabra. Otra vez gratis, vamos a hacer cambio a donde íbamos a empezar. Llévate eso, sí. Hermanos, este mensaje lo comencé a preparar, lo voy a poner en el otro hasta ahorita. Entonces, esto lo empecé a comenzar cuando empezó a salir las computadoras. Yo tenía una computadora ya en el medioevo. Aquí tengo algunos de los manuscritos impresos, buscando todas las veces que habla de demonios, todas las veces que habla de espíritus, todas las veces, si no lo has hecho, estamos en una crisis, es tiempo que lo hagas. Si a mí, Juan de los Palotes, me invitan a Quito, me invitan a distintos lugares de Estados Unidos, me invitan a México, me invitan a Senegal, a la India, Myanmar, Tailandia, Indonesia, porque hay un problema. Esta joven que la Junta mandó al campo, nadie le preparó. Y cuando terminamos de hablar y yo le expliqué de las realidades, ella me dice, si lo que tú me decís es cierto, me mandaron a la guerra con un tenedor. Pasaron muchos años, yo fui a Cuba con uno de los vicepresidentes de la Junta de Misiones, una experiencia tremenda en África, y él dirigía un ministerio de oración, él era un hombre realmente de oración y hacía una escuela mundial de oración que era extraordinaria, entonces lo ofrecieron hacer allá en Cuba, me pidieron que yo fuera, y entonces estábamos mirando los temas, yo ya había hecho el estudio con él, y yo dije, bueno, en Cuba hay una realidad de la santería de todos los dioses, ¿verdad?, que vienen venidos de África, y si vamos a hablar de la oración, tenemos que darles armas para enfrentar eso. Bueno, no sé, porque nosotros no queremos.
Está bien, vayan ustedes, yo no voy. Entonces, bueno, podés hablar de eso. Entonces, en las primeras 45 minutos, yo hablé un poco, bien livianito, allí de este tema. Terminó el culto, no sé si lo compartí ayer, que llegaron dos mujeres, las misioneras, y dijeron, hemos estado ayunando por 2 semanas, que Dios nos mande a alguien que nos explique. Eso es vergonzoso. Tienen el crecimiento de la obra más grande del mundo, ellos e Irán, por ahí está la cosa. Tienen hombres de Dios que Dios ha usado, que evangelizan. Pero estas mujeres que se enfrentaban con los principados y potestades, iban a las casas de los brujos, iban a las casas de los militares vendidos a los brujos. Pero los pastores no se animaban a hablar de eso. Entonces, cuando terminamos, durante esa semana nos encontramos ahí con los líderes y hay un líder tremendo, un hombre de Dios que yo respeto increíblemente. Y le hablé del tema. Él dice, sí, la verdad que nosotros no creemos eso. ¿Qué quiere decir que no creemos? Bueno, eso es un tema que realmente no es bautista. Digo, ¿qué quiere decir eso? Y entonces me dijo, los penté. Digo, no, pará, la palabra de Dios habla de esto. La gente habla de esto. Bueno, y yo le digo, ¿y nunca te enfrentaste a alguna realidad? Bueno, dice, una vez llegó una persona endemoniada a la iglesia. Ah, ¿y qué hiciste? Lo llevé a una iglesia pentecostal. Hermano, ¿qué evangelio tenemos? Cuando fui a la India estábamos enseñando en un lugar donde había un avivamiento, se habían convertido, se había empezado a alcanzar a 7 aldeas, increíblemente en pocas, 3 o 4 meses. Empezamos a enseñar y después los llamamos a orar, los dividimos en grupos, pero eran todos bastante nuevos, ¿verdad? Se ponen a orar en grupos y de repente empezó un loqueo. Y empiezan, parece que están orando, que son la gente espiritual, y empiezan los gritos. Y yo, pará, loco, ¿qué pasa? Y entonces el misionero, la verdad que se empezó a hacer un barullo. El misionero hispano de Estados Unidos que habíamos enviado allá dice, vámonos, porque no queremos que venga la policía, están haciendo demasiado ruido. Digo, no nos vamos de acá. No, tenemos que irnos. Y claro, él es misionero, él sabe la realidad. Digo, nosotros hablamos de Cristo. Satanás se manifestó, no nos movemos hasta que lo enfrentemos. Y entonces, ¿saben lo que hicimos? Yo fui primero a los líderes y le digo, gente, estos gritos, dejen de gritar. Simplemente en el nombre de Jesús tomen autoridad. Y yo empecé a ir a los grupitos donde había alguien, eran mayormente mujeres, había alguien que estaba a los gritos y todo eso. Y le ponía el brazo y orando en español o en inglés, Satanás, en el nombre de Jesús, te ordeno que te calles. Y hermano, descubrí que tengo el don de la caída. ¡Pum! Se quedaban dormidos. ¡Pum! Otra, en el nombre de Jesús te ordeno que te calles. ¡Pum! Porque tenemos toda la autoridad necesaria para enfrentar al enemigo. Y ahí descubrí, o más bien me di cuenta que hay que enseñar una cosa clara. En todos los países que he ido, por lo general, si hay gente que está echando fuera demonios, lo hace a los gritos. Y no sé a quién le estoy hablando, porque imagino que a varios. En la Biblia, ni Jesús, ni los apóstoles, ningún creyente jamás le grita a un demonio. ¿Saben quiénes son los que gritan? Los demonios. Ni se te ocurra que vas a mostrar que tenés poder, autoridad, gritando. Yo tenía una profesora de Biblia en el liceo, en el Crando. Esa mujer entraba, muy linda persona, muy amorosa, cuidaba mucho a la gente. Ella entraba y dice, bueno, muchachos, vamos a empezar. Gente, vamos a empezar. Gente, siéntese. Y al final agarraba una cuestión de esas duras con papeles y ¡pum! Golpeaba el pupitre ahí y decía, siéntense. Y ahí se sentaba. Me acuerdo una vez, terminó esa clase y entró el profesor Lagomarsino. El profesor se para y dice, jóvenes, y todo el mundo sentó. Él tenía autoridad, ella no. Nosotros tenemos autoridad. Jesús dijo,
toda potestad me es dado en los cielos. Cuando mandaba a los discípulos, dice, y les dio autoridad sobre todo demonio, para sanar toda dolencia. Nosotros tenemos la autoridad, no tenemos que andar a los gritos. Si tú andás a los gritos, quiere decir que no sabes qué hacer, que no tenés autoridad, que el demonio no te va a hacer caso. Tú hablale, aquí está Cristo, no importa si estoy yo o no, aquí está Cristo, Él tiene autoridad, cállense. Eso es gratis, no estaba dentro de los planos. El tema que nos compete, bueno, los varios temas que nos compete, uno de los temas que tenemos y en el cual tenemos que entender el tema de la batalla espiritual es la realidad del enfrentamiento. Si vamos a hablar de batalla, obviamente hay un enfrentamiento. Es un enfrentamiento entre dos reinos. Y esto, hermanos, lo tenemos que entender. Estamos en una batalla entre reinos. El reino de los cielos o el reino de Dios. Creo que Mateo es el que más usa reino de los cielos. Si alguien quiere hacer un estudio rápido me dice, porque siempre voy a hacer eso, nunca llego. Los otros siempre hablan del reino de Dios. Aparentemente está hablando de lo mismo. Y el reino de las tinieblas. A ver si lo encuentro aquí. Cuando Jesús, en la Biblia se habla mucho del príncipe de las tinieblas, muchas veces. Me imagino que nunca has prestado atención, presta atención, anda a buscar, hacete una búsqueda en la concordancia príncipe. El príncipe del otro reino es Satanás. Nos habla muy claramente que ese es el príncipe. El tema es la autoridad. ¿Ustedes se acuerdan la tentación cuando Satanás le dice a Jesús que se arrodille? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué pasa si postrado me adorares? Te daré toda la autoridad. Y cuando Jesús resucita dice, toda autoridad me es dado en el cielo, no por Satanás. Satanás dijo, no tenés por qué morir, yo te doy la autoridad. Es el príncipe de estos lugares, el príncipe de los aires, el príncipe de las tinieblas, es el príncipe que tiene cegado. Él está en contra del rey. Ha habido un sublevamiento. Nosotros tenemos que entender que esto es un enfrentamiento entre dos reinos. Y si lo entendemos así, nos empezamos a emprender, bueno, si hay un enfrentamiento, ¿cómo le debo hacer frente? Y encontramos en la palabra que el Señor nos dice. Una de las cosas bien importantes que Jesús enseña, Lucas 11, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha ayudado a ustedes el reino de Dios. Y cuando Él manda a los discípulos, les da autoridad sobre los demonios. Le da autoridad para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y le dice, y de predicar el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Si tú vas a algunos lugares del norte de la India, nunca ha llegado el reino. Tú tenés que llevar el reino. Nuestra tarea es llevar el reino. Allí el enemigo está en control de todos. Todos los que han nacido ahí por 2000 años han muerto y se han ido al infierno. Nadie les ha dicho, una madre no sabe que hay un Dios que ama a su hija y puede orar por ello. Entonces la va y la presenta a la diosa Kali en Calcuta. Y la diosa Kali le corre la sangre por la boca de los seres humanos que ha comido. Y va y presentan a su hija, al rey de las tinieblas. Nuestra tarea es ir y decir, el reino de los cielos ha llegado. Y se manifiesta más claramente cuando los demonios tiemblan.
cuando manifestamos la autoridad de Cristo. Vamos a predicar, pero en todos los momentos que Jesús elige o manda a 12 o a 70, lo primero que hace es darle autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades y sobre las dolencias. Es como que eso lo escribió para el siglo XXI. Yo sé que va a haber algunos, no, pero eso son dolencias, no, pero Él nos sana. Muchas razones para no creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo que sea, Él nos da la autoridad. Y el tema, hermanos, no es ser pentecostal. Ser antipentecostal no te hace un buen bautista. Ser bíblico te hace un buen bautista. No aprendas de los pentecostales, aprende de la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara. Pero si vos no estás leyendo, si no te estás sumergiendo, si no le estás pidiendo a Dios, háblame, enséñame, vas a tener que recurrir a alguien, aprender de alguien y podés aprender a gritarle a los demonios. ¿Qué disparate es ese? Pero la Biblia nos da claramente. ¿A qué hora terminaba esto? No, decime. 10:20. No, 1 hora todavía. ¿O es ya las 10:20? ¿Ya son las 10:20? Me hicieron trampa, ¿eh? Aquí hay un enfrentamiento entre las tinieblas. Ok, vamos rápido. Efesios, si tú tuvieras que dar un versículo que defina el propósito de tu iglesia, ¿cuál usarías? Yo te recomiendo Efesios capítulo 3, versículo 10. De hecho, hay por lo menos un escritor, un comentarista, Dr. Barnes, que dice, este versículo explica toda la razón de la redención. Qué asombroso. Me imagino que todos lo saben de memoria, si es un versículo tan importante. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos lo podrían explicar a sus discípulos? ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? ¿Cómo se le da a conocer? ¿Quiénes son los principados y potestades? Hermano, tú necesitas saber eso. Pastor, si tú no puedes explicar eso, no estás preparado para cumplir toda la tarea. Puedes enseñar a la gente a evangelizar, eso es muy bueno, pero como yo compartí anoche, yo por 7 años evangelicé en Florida y nadie se convirtió. Hasta que Dios tuvo misericordia y me di cuenta que el tema era que había una realidad espiritual en mi ciudad. Que había un santo, un demonio detrás de un santo que la gente le había entregado su vida. Que había jóvenes que habían sido violados y vueltos homosexuales porque su tía los había consagrado a San Cono, que tiene una figura bastante indefinida. Pero en nuestra ciudad, 7 años, hermanos, no hubo resultados. Y después 7 años, avivamiento. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, el tema no es que nosotros tenemos que tirar abajo los argumentos intelectuales. Nosotros tenemos que demostrar que Cristo es el poder de Dios. Más poderoso que cualquier poder, Estábamos en el altar de la patria. Estamos en la ciudad de San Cono, en la ciudad de la patrona del país. ¿Alguien sabe lo que quiere decir patrón, patrona? ¿Y qué manda? El dueño. En una ciudad que supuestamente el que dirige ahí. ¿Nunca te preguntaste cuántas madres tuvo Jesús? ¿Cuántas madres tuvo? Una, ¿verdad? Pero ¿y cómo la Virgen de las 33 y la Virgen de Caacupé y la Virgen de Guadalupe? ¿Y son distintas? Y tienen distintos atributos. Si querés esto, vas a esta. Anda a la Virgen de la Milagrosa si querés tal cosa. Porque son distintas. ¿De dónde vienen todas estas madres de Jesús? Porque han cubierto un demonio. Y detrás, la palabra de Dios dice que detrás de eso hay un demonio. Y la gente en mi ciudad
estaba sometiéndose al demonio detrás de San Cono, al demonio de la Virgen de los 33. Curiosa Virgen, que tiene dos coronas. Una corona de los masones y una corona del Papa. Qué curioso, solo en Uruguay. Porque sí tenemos esa influencia. Bueno, entonces, en Efesios nos dice que la tarea de la iglesia es dar a conocer a los principados la multiforme sabiduría de Dios. Pablo dice que su tarea era dar a conocer, ¿alguien ha leído, ha prestado atención acerca de los principados y potestades? Principados y, a los misterios ocultos. Pablo habla mucho de los misterios. ¿Has hecho algún estudio? ¿Le has presentado a tus discípulos? Vamos a estudiar los misterios de los que habla Pablo. Pablo habla una y otra vez de los misterios. Y habla de la sabiduría, pero no la sabiduría de este hombre, de este mundo. ¿Vos seguís hablando de la sabiduría de este hombre, mundo? ¿O la sabiduría profunda? Pablo habla que él enseñaba la sabiduría profunda. ¿Vos sabés distinguir? Tu tarea es dedicarte al estudio de la palabra, pedirle a Dios con mucha humildad, no pensando hacer más de lo que soy. Señor, no tengo la menor idea, enséñame. Quiera Dios que encuentres algún hermano, alguna hermana que sabe más que tú, que se ha dedicado a la palabra y que ha estudiado y que ha encontrado lo que dice. Pero si no lo encontrás, igual tenés la responsabilidad con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, encontrar cómo preparar a tu gente. Mis discípulos en Estados Unidos, y creo que lo mencioné anoche, les he enseñado, cada vez que empieza un nuevo grupo, cuando te enfrentes a un endemoniado, no puedes decir, deme un minutito que voy a llamar al pastor. Tú tenés que hacerle. No sé, ¿qué importa? Dios te ha dado la autoridad. ¿A usted le parece que los discípulos sabían qué hacer cuando los manda? Él los manda, háganlo. Entonces, el tema es que algunos de nosotros nunca nos encontramos con demonios, porque nunca andamos en un lugar. Y si aparecen, no los reconocemos. Pero la palabra de Dios dice que sí. Nosotros estamos andando en una realidad donde, déjeme ver si encuentro aquí. No lo encuentro, pero nuestra tarea es poder dar a conocer a los principados y potestades, a los demonios a nuestro alrededor. Yo me acuerdo, estábamos en Radio Norte, comenzamos el aconsejamiento allí con la hermana María de los Ángeles. Eso había explotado, había crecido. Al final tuvimos que acortar los días míos, solo 3 días a la semana. Después solo familias pastorales porque había tanta gente. Y un día yo estaba muerto, esos días de calor, que no había una gota de aire. Yo estaba muerto. Ya son como las 4, las 5 de la tarde, me estoy yendo y María de los Ángeles me dice, Jasón, necesito que me ayudes. Digo, María, hoy no me toca. Dice, no, mira, necesito que me ayudes con este caso. María, vos fuiste la que me dijiste que no puedo seguir todos los días. Dice Jasón, entró una mujer en el consultorio, empezamos a hablar, se levantó, miró un cuadro y cuando se dio vuelta me empezó a hablar un caboclo de 150 años atrás de Brasil. Yo necesito que me vengas a ayudar. 6 horas luchamos con los demonios en esa mujer. Estaba el curso de extensión del seminario, el hermano David Daniels, no sabía dónde meterse. Los gritos despavoridos, tuvimos que turnarnos. Una cosa terrible. Cuando yo me crié en Uruguay, nunca tuve una discusión religiosa. Nosotros no estábamos, muchas gracias, nosotros no, el tema espiritual no existía realmente. Y de repente viene alguien y está robando calaveras para hacer sacrificios a Satanás. Estamos en otra realidad. Ahora, quizás tú no la experimentaste, pero estamos en otra realidad. Y cuando tú te enojas porque los abogados, los jueces no hacen lo que tienen que hacer con el crimen, te quedas un poquito más atrás. ¿De dónde viene todo esto? Hagamos algo. En Florida las cosas cambiaron cuando enfrentamos la realidad de la batalla espiritual. Entonces,
Ahí nos dice en Efesios capítulo 3 que nuestra tarea, la tarea de la iglesia, es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Si tú seguís un poquito más adelante, hay una oración de Pablo, creo que es la oración extraordinaria de Pablo. Si vos te acordás de mí, ora por mí. Y ora esta oración. Rapidito, porque aquí yo me pongo a predicar y es de terror. Por esta causa doblo mis rodillas, para que Dios os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad, altura, conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y después para rematar ahí como, y por si acaso, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Viste? Esta tiene trasfondo pentecostal. Aleluya. Me encanta predicar de esto en los contextos pentecostales. Porque cuando yo digo ser lleno de toda la plenitud, amén, gloria, no que gloria ni gloria. Para un poquito, ¿cómo? Sí, porque el Espíritu Santo. Escuchame una cosa. Vos lo conocés a tu pastor. ¿Te parece que él puede ser lleno de toda la plenitud de Dios? Ajá. Preguntale a la esposa. ¿Cómo un ser humano va a ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta plenitud de Dios tiene Jesús? Toda. Así que ahora vos querés que sea como Jesús. ¿Cuánta plenitud de Dios tiene Dios? Es un disparate lo que dice Pablo, pero lo dice. Y aunque sea un disparate, si a mí me parece que es disparatado que Pablo diga que las mujeres no hablen y después digan que se cubran la cabeza para profetizar, sí, será disparatado, pero lo dice. Y yo voy a tener que encontrar qué es lo que quiere decir. Yo me tengo que enfrentar a la palabra de Dios, no tengo manera de esquivar. Esto es lo que dice, yo me tengo que adaptar a lo que dice. Entonces, cuando él dice que sean llenos de toda la plenitud de Dios, ¿qué quiere decir? Te voy a dar una imagen, Jesús caminando rodeado de gente, creo que en Jericó, y dice que se le agolpaba a la gente y Jesús para y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro dice, Señor, atención tierra, todos te tocamos. Dice, no, porque salió virtud de mí, salió poder de mí. ¿Qué es eso? ¿Quién es la persona más letrada aquí? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, salió poder de mí? Lo ves a Jesús caminando, ahí se me fue un poco, otro poquito, se me fue, por acá, pará. ¿Qué es eso, hermano? Ahora, tú no podés leer la Biblia y pasar por arriba, tú tenés que prestar atención. ¿Qué es esto? Porque tú lo tenés que entender, porque Él es nuestro modelo. Cuando dice que salió poder, ¿qué quiere decir? Que estaba tan lleno de la plenitud de Dios que cuando se acercó el vacío de la necesidad, eso es lo que Dios quiere en tu vida. Que estés tan lleno que no quepa nada más y estás en el ómnibus y se te arrima alguien, sale la bendición de Dios. Hermano, la realidad es que esto es lo que Pablo pide. Y antes de eso pide que estés arraigados y cimentados. ¿Quiénes quieren estar bien arraigados? ¿Quieren estar bien arraigados en qué? ¿Qué cosa? La doctrina. Pablo no dice eso. Dice algo medio fofo. Dice, arraigado y cimentado en amor. ¿Qué es eso? Arraigado y cimentado. ¿Qué? Arraigado. Pablo dice arraigado y cimentado en amor. ¿Por qué? Porque todo este pasaje, Pablo estaba escribiendo de su llamado misionero. Y le está diciendo a la gente, ustedes tienen que ir a dar a conocer a los principados y potestades del norte de la India la sabiduría de Dios. Y vos podés ir con toda la sana doctrina que quieras. Cuando el enemigo te ataca, cuando tus vecinos te atacan, cuando tus niños pasan mal, si tú no estás cimentado en el amor de Dios, si tú no sabes, el amor de Dios no te llena, toda la doctrina que tengas no te va a mantener en el campo. Necesitas la doctrina, pero ese no es el cimiento de tu vida. Puede ser el cimiento de tu iglesia, pero no es el cimiento de tu vida. El cimiento de tu vida es conocer a Dios también y dejar que el amor de Dios llegue hasta el pecado más profundo y la vergüenza más allá. Y la gente que más odias,
altura, longitud, anchura, profundidad del amor de Cristo. Todo lo cual es bastante disparatado. ¿Cómo hacemos para dar a conocer los principados y potestades? Tenemos que entender que estamos en batalla espiritual. Los que van a los lugares donde no hay, donde yo voy a ser la primera persona que diga, venga tu reino. El reino nunca ha llegado. El enemigo está asentado. Quiero que vayan conmigo a Mateo 16 y les voy a dar, lamentablemente, varios me pidieron que fuera bien práctico. Es tan difícil, me atropella la palabra. Entonces, Mateo 16, ¿se acuerdan cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes decís que soy? ¿Verdad? Y entonces Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán de ella. Yo me acuerdo, criándome en Distrito Este, que éramos 20 gatos locos. Me acuerdo que había reunión administrativa, hay que cerrar todas las puertas, los niños no podían dejar, porque esto es la reunión administrativa. La cena del Señor, puerta cerrada. Pero una concepción de que estamos bajo ataque, que tenemos que defendernos, tenemos que mantener la pureza, una cuestión con muy buenas intenciones, a veces mal aplicadas. Pero parte de la idea era que nosotros teníamos que resistir las puertas del Hades. Nosotros éramos la iglesia de Cristo, pero las puertas del Hades nos asediaban y nos iban a derrotar. Y yo comencé mi ministerio pensando eso. Y un día me doy cuenta que ninguna puerta anda por la calle tratando de tirar abajo nada. No eran las puertas que venían y teníamos que resistir, eran nosotros que teníamos que ir a las puertas y tirarlas abajo. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Cuando yo voy a la India, están todas las puertas del Hades y nadie detrás de esas puertas puede convertirse. Uno trata de predicar, no hay respuesta, porque las puertas del Hades están herméticas. Pero Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Gracias a Dios que no terminó ahí. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado, y por eso tenemos el Papa. Porque la idea de la Iglesia Católica que Jesús le dio al Papa, ¿verdad? Pedro, las llaves y está. Él anda ahí, está llegás ahí al paraíso a ver si te deja entrar. Pero gracias a Dios que 2 capítulos después, Él dice, a ustedes les doy la llave del reino. No era solo para Pedro, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con esas llaves? ¿Para qué son? ¿Para abrir las puertas del cielo? No. La única puerta de la que está hablando es la del Hades. Yo te daré las llaves del cielo para que abras las puertas del Hades. Hermanos, en Florida nosotros abrimos las puertas del Hades. Y se convirtió Mario. Y se empezaron a convertir la gente que nunca podíamos alcanzar. No hicimos nada, dejamos de hacer. Y se convertía la gente porque abrimos las puertas del Hades. Porque las puertas del Hades no pudieron prevalecer. Por 7 años prevalecieron. Tenía razón el pastor, el misionero de la Asamblea de Dios. Era una ciudadela de Satanás. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia porque tenemos las llaves. Ahora, el tema es, ¿cuáles son las llaves? No tenemos tiempo para entrar a eso, pero te voy a dar un gustito para que quieras leer un poquito más. En Hechos, en Mateo 18, llega el otro lugar donde habla de atar y desatar, ¿verdad? Siguiendo el mismo tema. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es el tema que está tratando Jesús en Mateo? El perdón. Y lo que atares será atado, lo que desatares quedará desatado. O sea que una de las puertas es el perdón.
La realidad, hay gente por la cual algunos de ustedes están orando que no se van a convertir hasta que tú los perdones. Hay gente aquí que ahora quedaron, el Espíritu Santo te sacudió. Porque no vas a perdonar a tu padre, porque no vas a perdonar a tu ex, porque no vas a perdonar. Yo dije que nunca, eso es un juramento, la palabra de Dios dice que no hagas juramento. Pedirle perdón, no debía hablar eso cuando tú quieras, Señor. El perdón es una de las llaves del reino, que abre puertas. Y es asombroso lo que Dios hace cuando un hijo de Él dice, está bien, Señor, como tú quieras, voy a perdonar. Ustedes saben que yo fui presidente de la convención una vez. Eso obviamente por arte de magia. Ahí sí había gente confundida. Yo me acuerdo cuando primero llegué, la primera convención, mi hermano Miguel Ceruzzi, extraordinario varón de Dios, cuidador del seminario, y que claro, yo me había criado en el seminario y ahí estaba él. Entonces llega el momento de elegir al tesorero. Yo propongo a Jasón Carlil. ¡Amén! Cuando van a votar dije, mira hermano, con todo el respeto que me debe el hermano Miguel Ceruzzi, si ustedes me eligen presidente, el año que viene vamos presos todos. Tesorero, el año que viene vamos todos. Nunca más me propusieron tesorero, sería un desastre, ¿verdad, Mario? Yo no sé manejar dinero, o dinero sé manejar. Lo que no sé son los recibos y dar cuenta y todo eso. Pero de repente me eligen presidente. ¿Saben cuándo me eligieron presidente? Yo estaba sentado bajo mi parra y mi higo, mi higuera, como dice el Antiguo Testamento. Un día de llovizna y estaba enfrentándome a Dios porque había una pelea encarnizada en la convención. Había gente que se odiaba. Principalmente era un enfrentamiento entre misioneros y pastores. Era de terror. Por la gracia de Dios, porque yo soy muy de pelear, yo estaba en Estados Unidos cuando se armó la bataola. Y cuando yo vuelvo, los misioneros quieren que vayamos a cenar y después que quieren convencer que la decisión fue correcta de cerrar el seminario, de hacer esto, lo otro. Y después los líderes de la convención, con lo cual yo había estado trabajando todo un año para una propuesta que se iba a hacer, me querían convencer que es terrible lo que hicieron los misioneros. Pero ¿saben cuál es el problema? Que yo estaba aquí, estuve en Estados Unidos por un año. Nuestros misioneros, pocos misioneros, los primeros que estábamos mandando, no estaban recibiendo dinero. ¿Por qué? Que los pastores estaban peleados. Yo estaba furioso. Entonces yo me callo, ¿viste? Y un día salimos de Radio Norte después del almuerzo y cuando nos vamos a subir, el que había predicado un profesor del seminario Southwestern, un profesor muy conocido, y de repente se está subiendo al auto. Digo, Susana, ¿vos lo invitaste, no? ¿Vos lo invitaste, no? Bueno, que venga con nosotros, ¿viste? Nos vamos a comer, estamos comiendo y hablando del precio de las papas en Polonia. Y él dice, y Jasón, esto está bastante dividido. ¿Quién va a servir de mediador? Y ahí me di cuenta, me lo mandaron, quiere que yo trate. Y yo le dije, yo qué sé. Dice, no, pero ¿no te parece que habría? Y yo le dije, mira, yo no lo conocía a él. Mire, profesor, yo no voy a ser el que traiga la paz. Para mí, si pone a todos los misioneros y todos los pastores en la pared y me da una ametralladora, yo me encargo. Porque estos están cuidando su reino y nuestros misioneros están pasando mal. Y a mí no me importa un cuento, todo lo que dicen. Estaba furioso, no podía creer a un profesor de seminario y le estoy diciendo tal disparate. Esa noche comí mate en la garuga, bajo la parra, nos pusimos de acuerdo con Dios. Primero le dije, voy a ir a hablar con cada uno y decirle lo que tengo contra ellos. Con amigos como vos, me dice, Señor, ¿quién necesita? Lo voy a perdonar y tuve que perdonar uno a uno. No quería perdonar. Perdí 1 hora. Meses después llegó a la convención. La convención es una batalla campal, una carnicería, hermano. Y la verdad que era espantoso. Y entonces, en cierto momento, yo dije una cosita.
Y después venía la elección del presidente y entonces vamos a votar por el presidente. Y el presidente que estaba ahí dice, bueno, yo voy a pedir al pastor Carlisle que ore. Y cuando él dijo eso, yo me di cuenta, me van a elegir presidente. Porque en comparación con todos los disparates que estaba diciendo, lo que yo dije era algo del reino. Termino de orar, hay propuesta, Jasón. Otra propuesta, nada, por aclamación. Estamos en batalla. El tema no es lo que parece ser. Tenemos que prestar atención a lo que es Satanás. Nosotros tenemos un enemigo. Él va a destruir. Y si nos puede poner uno contra el otro, lo que sea, Él lo va a hacer. Nuestra tarea es estar atento y no dejarnos llevar por el príncipe del aire. No dejarnos llevar por las cuestiones de antes. Bueno. Una de las llaves es el perdón. Se nos fue larguísimo la hora ahora. Otra llave, Salmos 2. Dice que habla alabando a Dios y dice, de la boca de los que maman, de los niños y los que maman, fundaste fortaleza. Tremendo versículo, ¿verdad? Y ustedes lo saben de memoria. Y Jesús no lo pudo aprender de memoria. Se ve que tenía un problema porque cuando Él va a entrar en la entrada triunfal y le dicen, ¿cómo vas a dejar que hagan tanta cuestión dándole gloria a Dios? Él dice, ¿no has leído que la palabra dice de la boca de los niños y los que maman? Y no dice fundaste fortaleza, ¿qué dice? Perfeccionaste la alabanza. No sé si no fue a la escuela sabatical esa vez, pero Jesús, claramente la Biblia nos da a entender que la alabanza, ¿verdad? En la alabanza fundamos fortaleza. Por eso ves tantos líderes, tantos estos grandes hombres, mujeres de adoración que se creen que son maravillas. Porque Satanás tiene un propósito, Jesús tiene un propósito, darle gloria a Dios. Satanás tiene un propósito, darte gloria a ti. Es el mismo propósito, no cambia, que vos pienses que vos sos algo cuando no sos nada. Pero ahí nos dice que una de las llaves es la alabanza. Y si vamos al Salmo 149, y vamos a ir, vayan conmigo, es un salmo divertido. Salmo 149. A ver si les gusta. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Y tengo que añadir algo. Cantamos una canción que nos gusta a todos y habla de ser libre y libre para danzar. La Biblia no habla de ser libre para danzar. La Biblia habla de ser libre para no pecar. La Biblia habla de ser libre para evangelizar, para ser fiel al Señor. Jesús no está hablando, Jesús no murió para que tú puedas danzar. Él murió para que tú cumplas el propósito de Dios. Cuando nos pusimos a hablar de danzas y eso, porque hay algunos que dicen que no se puede danzar, algunos que sí, y Dios dice, déjese embromar, alábeme de una vez, ¿verdad? Y nosotros queremos decir, ay, nosotros somos libres en nuestra iglesia porque danzamos. ¿Cómo andas con el pecado? ¿Cómo andas con tu vecino? Sos libre, esa es la libertad. Perdón, nada que ver. Esa está gratis. Un solo lugar donde danza David. De repente tenemos la teología de la danza. Yo creo, no tengo problema que alguien dance. Pero eso no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que él amaba tanto a Dios, estaba loco de eso. Los que yo veo danzando por ahí les encanta la danza y chao. ¿Sí? Sí, no, ahora vamos. No, yo no estoy en contra de la danza. Me encanta la danza. Yo danzo. Te estoy diciendo que no es que la libertad que tenemos no es libertad para danzar, es libertad para obedecer, es libertad para vencer. Si de paso danzamos, genial. Pero nada que ver. Pero vamos al Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. Regocíjese los santos por su gloria. Y yo tengo varios miembros que le encanta este versículo porque sigue diciendo, y canten aún sobre sus camas.
Pastor, yo quería ir, pero me quedé cantando sobre mi cama. Es tremendo este salmo, ¿verdad? Favorito mío. Canten aún sobre sus camas. ¿Quién le gusta este salmo? Y sigue diciendo, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones. Para. Estábamos hablando de danzar en las camas y de repente te pones violento. La alabanza no es cuestión que me encanta danzar. No es cuestión qué lindo es ver a las hermanas danzar. No, hermano. Nosotros queremos alabar a nuestro Dios, adorar a nuestro Dios. Queremos darlo a conocer en todos lados. ¿Por qué? Para, con espada de dos filos, ejecutar venganza entre las naciones, castiga entre los pueblos, para aprisionar sus reyes con grillos, a sus nobles con cadenas de hierro. ¿Qué tendrá que ver? Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Dice el salmista, alaben a Dios, porque tenemos que ejecutar el juicio decretado. Cuando yo llego a los lugares donde nadie conoce de Cristo, mi único deseo es que puedan conocer, que haya una madre que le pueda decir a su hijo, hay un Dios, hay un Padre que te ama. Y Jesús murió hace 2000 años y el Padre dictaminó un juicio, pero no ha sido ejecutado. Ustedes vieron que si uno le presta la casa a alguien, una casa de sobra, un hermano un amigo que está pasando mal, le deja entrar y después de un mes o dos dice, che, no podés ir, sigue un poquito más. Pasan 6 meses y va y le dice, no, mira, según la ley, he estado aquí 6 años, estoy amparado, 6 meses, estoy amparado, no me puedo sacar a sí mismo. Y uno tiene que ir a la corte y pasar meses, quizás años para sacarlo. Y llega el día que el juez decreta. Y usted sabe una cosa rara, la persona no se va. ¿Cuándo se va? Cuando llega el Poder Ejecutivo, cuando llega la policía. Y así es Satanás. Jesús murió para que Dios decretara. Han sido expuestos públicamente, han sido vencidos. Pero el Poder Ejecutivo no ha hecho su tarea. Nosotros somos el Poder Ejecutivo. No hay nada fallado con el juez. No hay nada fallado con el sacrificio. Hay algo fallado con nosotros. Y cuando nosotros no entendemos la batalla espiritual, hermanos, usted vaya a Tailandia. En Tailandia se han invertido millones de dólares. Hay cientos de misioneros de todos los países. Van a Tailandia y de ahí van a otros lugares y no alcanzan a nadie. Pero cuando les pregunto de la batalla espiritual, no tienen la menor idea de lo que estoy hablando. Yo fui a Tailandia. ¿Se acuerdan que había una uruguaya allá? ¿Quiénes la conocieron? La conocen, a Elisa. Elisa fue, ¿cómo? Y Miriam también. Elisa fue hace muchos años allá. Una loca, nadie la apoyaba, se largó nomás, tenía que ir. Fue allá, salió al campo, terminó en Tailandia, está en Tailandia y nos invita a ir allá. Y vamos con un equipo y yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella es pentecostal. No le digan a nadie. Entonces ella me dice, y le digo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el pastor quiere que enseñe sobre batalla espiritual. Digo, Elisa, vos sos pentecostal, tu pastor es pentecostal, la iglesia es pentecostal, yo soy bautista frío. ¿Para qué me estás pidiendo a mí que vaya a enseñar? Dice, no sé, nosotros queremos que tú nos enseñes lo que enseñaste en mi iglesia hace 20 años. No tenía menor idea que yo había estado en su iglesia, Cristo vive o Cristo la respuesta o algo así. Dice, nos enseñaste sobre la batalla espiritual. Bueno, fui allá y el viernes de noche les enseñé por 2 o 3 horas. El sábado mañana salimos, fuimos a un parque, estuvimos orando y después dice, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos a hacer batalla y a llevar el evangelio. ¿Dónde hay un lugar alto? Fuimos a una placita llena de imágenes y de cosas raras, ¿viste? Y digo, bueno,
apliquen lo que empezamos ahora, tomen autoridad, tiren abajo todo lo que hemos visto en la palabra de ustedes piensan. Y ahí estuvimos como media hora orando, caminando por ahí, y de repente aparecen 5 jovencitas del liceo, vestidas del liceo, salían con un papel de un kiosquito ahí, y digo, ¿qué es eso? Ah, que ponen unas monedas y le da la suerte. Pobrecitas. Y entonces yo le dije, bueno, vayan. Y el pastor dice, ¿ahora? Sí, vaya a hablar. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Y fueron a hablar. 45 minutos después, las 5 habían aceptado a Cristo. Y el pastor dice, nunca nos ha pasado eso. Claro, no están haciendo batalla. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer para que el enemigo no pueda interferir con el evangelismo. La batalla espiritual no gana nadie, pero a veces vos no podés llegar al evangelismo porque las puertas del Hades están cerradas. Ellos se pusieron ahí a abrir las puertas y las 5 jovencitas aceptaron a Cristo. Ahora, quiera Dios que Dios levante 10, 15 aquí que vayan a las naciones. Y quiera Dios que sepas que no vayas a la batalla con un tenedor. Quiera Dios que hayas enfrentado a las fuerzas de maldad aquí. Quiera Dios que el Señor te haya dado el espíritu de revelación y de sabiduría. Quiera Dios que tu iglesia empiece a ser consciente. Hermanos, hay lugares donde la batalla espiritual casi ni se nota. En Estados Unidos hay muchos lugares donde la gente ha obedecido básicamente a Dios por 200 años. Ha seguido, no hay nadie adorando a cosas raras, haciendo sacrificios. Entonces, no aparecen los endemoniados. Y hay otros lugares donde aparecen los demoniados. Vos vas a California por todos lados. ¿Por qué? Porque ya van como 50 años que están adorando a los demonios. Y la palabra de Dios dice, maldito, maldito, maldito. Entonces, pedirle a Dios, muéstranos lo que tenemos que hacer. Podés ir y danzar, no hay problema. Podés hacer caminata de oración, lo que sea, pero tú tenés que hacer, cumplir con la tarea. Y si no sabes y sos un líder, decirle, Dios, perdóname. Yo quiero preparar a mi gente con tu palabra, lo que enseña sobre la batalla espiritual.